Recording in progress. A los factores que están o constan en el sistema vial y de tránsito, revisando lo que ustedes tienen o cuentan en la guía de aprendizaje, páginas 12, 13 y 14, que habla y hace referencia de los ciclistas y sus obligaciones como sus derechos. Justamente nos indica de que el ciclista como tal tiene derecho a circular por las vías públicas del país con respeto, con seguridad, excepto en una infraestructura vial actual en la ciudad que pone en riesgo su seguridad, ¿no? Túneles, pasos a desnivel, que no exista la adecuación para carriles de bicicletas, tener justamente mayores cuidados y preferencias de vía, lugares adecuados justamente para su desenvolvimiento. Como ustedes saben, tienen justamente y obliga, y eso determina la ley, el reglamento, que se creen en las ciudades vías de circulación preferente en las bicicletas, que se asignen también vías para recorridos de preferencia a las bicicletas, cosa que en lo general se estaba aplicando aquí en la ciudad, era bonito verlo, pero de un tiempo acá se ha descuidado y es precisamente porque nos implementaron una ciclovía, entre comillas, que para mí no tiene ninguna razón de ser en el lugar donde están. Como les digo, les repito nuevamente, es mi criterio personal. Responsabilidad del ciclista, como les digo, tal cual un conductor de un vehículo, mantener en perfecto estado todas las partes de su bicicleta, sí, lo que son frenos, neumáticos, abstenerse justamente de sujetarse a otros vehículos en movimiento, ya vamos a ver el por qué también, y por supuesto abstenerse de transportar más personas en el vehículo, sea en el manubrio o en el espacio entre el manubrio y el volante, y el asiento. Se indica también en la ley que debe haber bicicletas homologadas para tal fin, pero yo recomiendo más bien que vayamos en una bicicleta una sola persona por seguridad, por tema de una maniobra imprevista. Como ustedes saben, no todos los ocupantes o usuarios de las vías guardan cuidado en las actividades que tienen que hacer, los deberes que deben cumplir dentro de la circulación, y eso nos llevaría a unas maniobras imprevistas, por supuesto, riesgosas, ¿no? Obviamente, el ciclista, como todos los usuarios de las vías, también comete infracciones, y estas, por ejemplo, son por circular en sentido prohibido, por girar incorrectamente, o no respetar la prioridad de las señales de tránsito, o por supuesto entran sin la precaución, el debido cuidado a la circulación, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver en modo general lo que ustedes cuentan como información en la guía de aprendizaje que le hemos entregado en la plataforma, ¿no? El módulo de la asignatura. Ahora bien, ¿qué tenemos que implementar o incrementar o ampliar respecto de lo que eres ciclista? Como les dije, ¿no? En inicio, el ciclista va a compartir el espacio público con otros vehículos y otros usuarios, pero tiene que hacerlo de manera segura. Tenemos que prestarle la infraestructura adecuada al espacio. Es una responsabilidad compartida. El ciclista también tiene que cumplir con sus obligaciones, tiene que hacerlo de manera ordenada, no por el hecho de supuesta preferencia de paso de vía, va a circular por donde le apetece, ¿no? Hay espacios o se implementan espacios en las ciudades para que circulen las bicicletas de manera cómoda, pero también debe guardar cierto cumplimiento de las reglas, de las normas para circular por las ciudades. En ese caso, como les digo, el circular en bicicleta nos hace, como les digo, llegar más rápido a nuestro destino, una manera autónoma de transportarnos. Entre ellas tenemos los beneficios que precisamente evita el embotellamiento de tránsito en las ciudades, sobre todo. Justamente ocupa menor espacio en la vía pública, claro está, ¿no? Imaginémonos comparar un vehículo, el más pequeño que exista, versus el espacio que ocupa la bicicleta, ¿no? No necesita de combustible, es decir, cumple también con una de las premisas que es obtener o lograr que las ciudades se vuelvan más ecológicas, no emite gases al ambiente, contamina nivel cero, creo yo. Así que es un medio también
amigable con el ambiente por ese aspecto. Es un medio de transporte, por supuesto, cómodo y rápido. El hecho de ir con rapidez no significa que vamos a ir vulnerando los derechos de los demás, vamos a exceder los límites de velocidad, no vamos a respetar los derechos de tránsito, de circulación de otros usuarios, no vamos a invadir circulación, no vamos a invadir las aceras, ¿no? Y por supuesto vamos a hacer caso omiso a las señales de tránsito tampoco, ¿no? El ciclista como tal, como les dije, es dentro de la jerarquización del uso del espacio público en la movilidad urbana, y también en el caso de las carreteras, también circula por allá. Debe guardar, por supuesto, ciertas precauciones, porque en cuanto a la jerarquización, como les digo, está por debajo de la jerarquía del peatón, ¿no? Sigue siendo vulnerable, sigue siendo un poquito frágil también, y por supuesto, claro está, en muchas de las ocasiones se hace invisible para los demás usuarios, sea por él mismo, porque no circula por los sitios adecuados y aptos para hacerlo, o porque probablemente otros usuarios, en este caso, tanto los conductores de vehículos como los peatones, eh, no toman en consideración y no toman en cuenta la distancia de separación que debe guardar, no toma en cuenta por dónde puede venir una bicicleta, no cede el permiso de preferencia de paso para los ciclistas. Por lo tanto, es un plus que se puede dar a la inseguridad del ciclista, ante lo cual tiene que ir con la precaución al máximo. Debe también desarrollar, como ustedes saben, todo conductor de un vehículo debe desarrollar su mirada periférica para detectar lo que sucede a su alrededor, y el ciclista no es la excepción, ¿no? De hecho, no cuenta con retrovisores, en este caso, y tiene que hacerlo de una manera mucho más cuidadosa, ver lo que viene por detrás, ver lo que viene por los costados y ver a lo que se aproxima en su trayectoria adelante. Recuerde estar siempre atento y para evitar posibles obstáculos en las vías, considerando que los obstáculos son sobresaltos en las vías, reductores de velocidad, son también baches, son también excavaciones que se han realizado por algunos trabajos que se llevan a cabo en las ciudades fundamentalmente. Y obviamente acá tenemos que echar el endoso de la culpa al constructor que no señaliza debidamente estas novedades a los usuarios de las vías, ¿no? Por lo tanto, es importante que como ciclista, usted, que en algún momento habrá desempeñado el rol, lo desempeñará y probablemente a futuro seguirá haciéndolo por actividades de recreación, porque en ese día su vehículo se averió, tenía que llegar a su destino, a su lugar de trabajo, a su centro de estudio, y no existe otro medio de transporte. Hágalo con ese cuidado, siempre alerta, ¿no? ¿Qué se recomienda al ciclista en estos casos? ¿Qué se recomienda? Por supuesto, al tanto del caso que les digo, ¿no? Tiene preferencia de paso respecto a otros vehículos a motor. Pero ¿qué tal si el conductor de un vehículo a motor no asistió a esa clase, o se olvidó, o estuvo distraído y no le cedió el paso? Tenemos que estar con un nivel de alerta un poquito más elevado, ¿no? Circule de preferencia por los espacios previstamente destinados para las bicicletas. En caso de que probablemente no existan, no se hayan implementado en la ciudad, o se hayan implementado de manera errónea, como es el caso de acá de Riobamba, circule de preferencia en el costado derecho de la vía, no invada el sentido de la circulación de la vía, hágalo con bastante cuidado. En el caso de que pretenda rebasar a un peatón, dele el espacio de seguridad suficiente para que no sufra sobresaltos, ¿no? A veces, por naturaleza mismo, los seres humanos, cuando reciben un estímulo imprevisto, se sorprenden, o lo que es más, si se aproxima un vehículo, en este caso no motorizado, que es la bicicleta,
de manera no estudiada, no analizada por parte del peatón, que también hay que agregar algunas imprudencias, podría ir distraído, podría ir con música, alto volumen, no concentrado en su circulación, pues evitemos esa situación, ¿no? Como les dije en un momento, la empatía, la aplicación del sentido de empatía es precisamente lo que nos hace llevar una relación precisamente armónica en el tránsito para que el resto de los usuarios precisamente nos identifiquen, nos vean venir, vean que se aproxima una bicicleta y deben tener el mayor cuidado, no sobresaltos, ¿no? A veces resulta que tanto va distraído el ciclista como el peatón y tenemos las consecuencias negativas, ¿no? Y en el caso de que no pudiese evitar eso, pues hay que acudir a los dispositivos que algunas de las bicicletas cuentan, ¿no? Timbres, campanas, o hacer la utilización de la voz mediante alguna señal de alerta para que tome las debidas precauciones, ¿no? Tampoco acudiendo al grito, un trato por exceso, digamos, desmedido, con el respectivo cuidado, apreciando la capacidad de persona humana en este caso, ¿no? Que tiene sensibilidad en cuanto tiene que ver algún objeto que se aproxime, como les digo, de manera sorpresiva, porque es fácil recordar que no todo momento, no todo instante, los usuarios de las vías están alertas a lo que sucede. Tenemos lamentablemente que sumar a la circunstancia habitual de las personas que se distraen por cualquier cosa, ¿no? Que probablemente están hablando por teléfono o que están escuchando música. Y sí pasa, a veces cruzan sin regresar a ver a sus costados, cruzan las intersecciones, cruzan la calzada y lo menos que podría suceder es un impacto, en este caso con una bicicleta. Alertas que nosotros nos permitimos entregarles, poner en consideración de ustedes, que justamente usted identifique cualquier obstáculo en su trayectoria, como les decía, puede ser un rompevelocidades, reductor de velocidades, puede ser el mismo paso cebra, que debe ser respetado por los ciclistas. Cuando usted tenga que cruzar el paso cebra, tiene que bajarse de la bicicleta, ¿no? Circular a pie en ese tramo de paso cebra y continuar normalmente su trayectoria. Un obstáculo también, como les decía, puede ser un bache. Un obstáculo también puede considerarse una excavación profunda o medianamente profunda por trabajos que se realicen en las vías. Por supuesto, que les haga hacer un cambio de carril. Y hablando del respecto del cambio de carril, ya les vamos a presentar a continuación un video ilustrativo de cuáles son las señales que debe utilizar o debe realizar el ciclista cuando esté circulando, ¿no? Y normas también para la circulación. Justamente no se acerque demasiado a la parte posterior de un vehículo, justamente se hace invisible ante los demás, no se acerque demasiado, guarde una distancia debida. ¿Por qué razón? Porque yo puedo venir en el sentido perpendicular en una intersección, estamos hablando de ciudad, y asumo que ya cruza un vehículo y detrás de él probablemente ya no hay otro vehículo. Pero si yo estoy cerca del vehículo, más bien va a ser una sorpresa para el conductor. Vaya un poquito alejado, un poquito distante del vehículo que usted está persiguiendo, podríamos decir, ¿no? Uno de los consejos necesarios, importantes, relevantes que tenemos que guardar nosotros al manejar es recomendable que usted circule únicamente usted en su bicicleta. No es recomendable que transporte a otra persona, mucho menos a niños, sin que posea una silla homologada para este propósito, que yo en lo personal no las he visto, ¿no? No las he visto. Es mejor saludable ver que circulen únicamente una sola persona en la bicicleta, por cuanto, como les dije, ¿no? Acá puede haber una maniobra ante un obstáculo, necesita cambio de carril, a veces el vehículo se aproxima demasiado cerca a usted, no tiene chance, oportunidad de evadir a la bicicleta
y ya se multiplicaría las consecuencias del accidente, ¿no? Tendríamos 2 heridos y probablemente el niño que va con usted o el otro acompañante que no está sujeto a nada prácticamente, tenga mayores consecuencias nefastas en este caso, ¿no? No suelte las manos del manubrio. A veces vemos que hay gente que maneja soltadas las manos del manubrio y lo hace justamente para manejar algún dispositivo móvil o para sentir un poquito de libertad, que en este caso no sería recomendable, ¿no? Solamente usted está autorizado de soltar el manubrio cuando sea necesario realizar alguna señal, que como les digo ya a continuación les vamos a presentar ese material para que sea de mejor entendimiento para ustedes. No se sujete a otros vehículos para ser remolcado, equivale al hecho anterior que os había dicho, no se acerque mucho a otro vehículo. En este caso, ir remolcado por el vehículo porque tal vez está circulando en una cuesta, ya se cansó, no quiere pedalear. Lo más recomendable es no hacerlo, porque como yo digo, ¿no? El otro conductor ya está predispuesto a que no observa o no lo distingue a usted en la bicicleta, no hay otro vehículo y precisamente cruza dicha intersección. No lo haga. Y también es negativo esto de ir remolcado a un vehículo por cuanto podría realizar un frenón sorpresivo y usted contra qué se va a impactar. Precisamente contra el vehículo que supuestamente le sirve de remolque. Esa práctica es totalmente negada, ¿no? Hemos visto con muchísima preocupación que algunos usuarios, tanto de bicicletas como de motocicletas, circulan zigzagueando entre los vehículos y en movimiento, que es lo más grave. No lo haga, pone en riesgo su vida, la de los demás también. Lo mejor, como ustedes pudieron escuchar, es al costado derecho, guardando la distancia de precaución, que es 1,5 metros. Y, por supuesto, si va usted a rebasar a un peatón, porque probablemente no haya rebasamiento de un vehículo, a un peatón, por supuesto, anúnciese con una señal acústica implementada en su bicicleta o, por supuesto, utilizando su voz, ¿no? No circule escuchando reproductores de sonido, generan una distracción. Como les dije, el conductor a veces maneja con ciertas distracciones y está indebido porque reduce las capacidades auditivas. Sus oídos se concentran a esas vibraciones emocionantes que le dan gusto a usted y se olvida de que atrás suyo puede venir un vehículo, puede aparecerse un peatón intempestivamente, puede no respetar las señales de preferencia de paso, otro vehículo, otro conductor, y hay que estar siempre alerta, ¿no? Como dije, implementar esta vista periférica que le permita ver a todo su entorno, no hablar por celular, también se ha visto, y no es como para que se sienta orgulloso la persona que lo hace. Es preocupante porque está reduciendo sus niveles de seguridad. Es cierto, como les he dicho en algún momento, ninguna llamada es irrelevante. A veces hay llamadas de emergencia que requieren nuestra atención, pero es mejor detenerse en un lugar seguro y hacer uso del teléfono celular, ¿no? Todo tipo de circulación, de conducción, vehículos motorizados o no motorizados, no va de la mano con ingesta de alcohol, ¿no? No va de la mano con ingesta de alcohol. Una persona esté con algunas copitas de encima, pierde la capacidad del equilibrio en el manejo de la bicicleta y, por supuesto, el momento que se haga una investigación a fondo, se va a determinar que el causante estuvo con niveles de alcohol en la sangre y, por supuesto, no va a tener derecho a ningún reclamo ante la ley por un acto impertinente y que pudo haberlo evitado. Respete también las señales de las vías, no invada carriles opuestos, y respete, por supuesto, las señales de tránsito, cede el paso, pare, los semáforos, ¿no? Límites máximos de velocidad, y, por supuesto, claro está, ¿no? No invada tampoco las aceras. Las aceras son precisamente la zona de seguridad para el peatón. He visto recurrentemente en una ciudad
y no me dio tiempo tampoco de sacar mi celular para captar una foto de... Era joven, no con eso digo que los jóvenes no saben manejar una bicicleta, pero como que no tenía un poquito conciencia de lo que estaba haciendo y ya se fue, y a una velocidad altísima. Tal vez de pronto aprovechó que en la acera no habíamos tantos peatones y se atrevió a hacer esa maniobra de plano indebida, pero olvidémonos de eso, ¿no? La circulación en las vías está para todos los vehículos, motorizados y no motorizados, ¿no? De hecho, acá tenemos una particularidad en la ciudad de Riobamba, no sé si en otras ciudades todavía prevalezca, los triciclos, ¿no? Que están muy cerca de los mercados, que también usted ha visto que han sido causantes de accidentes, han sido también atropellados, ¿no? Porque invaden la vía, porque no respetan el derecho de preferencia, porque no respetan un par, no respetan un semáforo. Entonces, la ley es para todos, la ley es para todos, ¿no? Y hablando precisamente de la ley, hay algunas disposiciones principales de la Ley de Tránsito del Ecuador. Vamos a ver si nos alcanza el tiempito posteriormente para irles indicando, señalando brevemente estos. Y habla respecto del uso de las bicicletas y de la preferencia hacia los ciclistas, tanto en la ley como en el reglamento. En la ley habla en el artículo 63, 204 y 209. Y en el reglamento hace referencia en el artículo 105, 106, 107 y 302. Al respecto de esto y haciendo... se estableció un organismo que se denomina Bici Unión, que aglutina a todos los usuarios de bicicletas precisamente, y ellos han hecho una defensa de su sector en el cual han solicitado a todos los GATS municipales que justamente se cumplan y se hagan valer todos los derechos de los ciclistas a nivel nacional. Listo. Entonces acá tenemos también, hablando de derechos de los ciclistas y sanciones que también se dan a los conductores que no respetan los derechos de los ciclistas. Aquí existe un articulado en la ley, es precisamente el artículo 141, que nos hace referencia justamente a las sanciones a las cuales están o estarían sujetos justamente los conductores, en este caso, aquellos de servicio público, ¿no? Que se negaren a transportar a los ciclistas con sus bicicletas, siempre que exista un lugar adecuado para el mismo, se les obliga justamente o se les sanciona, en este caso, por una contravención leve de tercera clase, con una multa equivalente en la actualidad de $42.50 y la reducción de 4.5 puntos en la licencia de conducir, ¿no? Es importante tener en cuenta, como les dije, la ley siempre propende a ser inclusiva, garantista de derechos de todos los ciudadanos en este caso, ¿no? Esto es aplicable también a los conductores, tanto nacionales como extranjeros, que invadan con su vehículo, circulen o se estacionen en vías precisamente asignadas para el uso exclusivo de las bicicletas. Los peatones también serán sancionados de acuerdo a este cuerpo legal con contravención de tercera clase cuando no circulen por las aceras o por zonas de seguridad. Es decir, y corre bastante peligro el peatón en este caso porque no solamente está en peligro por un impacto con una bicicleta, sino con un vehículo, ¿no? Cuando circule libremente por la calzada, no lo hace por los lugares indicados y previstos para aquello, también puede ser o causar un accidente a un conductor de bicicleta. Entonces, eso es lo que se ha establecido en la parte de la normativa legal para aquellos conductores o usuarios de las vías que no respetan a los derechos de los ciclistas, ¿no? Entonces aquí tenemos, o bueno, teníamos previsto una actividad intraclase que a continuación les voy a poner en conocimiento